que a pesar de todos los pronósticos con los cuales incluso nos decían exagerados, porque aquí pronosticamos hace más de un año, cuando sacamos todo esto del huachicol fiscal y demás, que va a volver a aparecer, pronosticamos que los cárteles mexicanos iban a convertirse, ¿sí?, en grupos terroristas. Y pues hemos dicho también que van no únicamente por los capos del narcotráfico, sino por los capos políticos, financieros y empresariales que protegen a todo este enjambre. Que lo que viene en la era Trump no lo hemos podido siquiera imaginar. Es el cambio de juego político más importante que ha habido, al menos desde mi punto de vista, desde la elección de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque lo que te dice la ley norteamericana es que toda aquella institución, todo aquel individuo, todo aquel banco que le haya prestado algún servicio o apoyo material a algún cártel o a alguien involucrado con el cártel, inmediatamente se vuelve objeto de sanción del aparato de seguridad norteamericano. Es decir, ¿cuántos personajes en México, en un país donde el huachicol fiscal y el facturerismo es un deporte nacional, no están involucrados en primero o segundo grado con el crimen organizado? Y aquí el asunto es no solo personajes privados, sino personajes públicos, personajes incluso militares, policiales, políticos a nivel gubernamental. Ese es el gran riesgo. Y aquí el coach que va a mandar las jugadas, porque esto lo establece también muy claramente la ley norteamericana, es el secretario de Estado. El secretario de Estado, Marco Rubio, que llega a la segunda posición de mayor poder en Washington. Recordemos el caso de la trama de huachicol fiscal, porque eso es lo que conecta a Morena con las organizaciones criminales. Y eso le da un framework, un marco de acción al gobierno norteamericano y a la oficina de Marco Rubio para actuar directamente contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Que se está discutiendo ahorita en la mesa del Departamento de Estado, la creación, la apertura de una oficina especial del Departamento de Estado de México, adyacente a la embajada. Significa que esto no va a ser cosa diplomática. Claro. Esto va a ser cosa de acción, Sí, sí, sí. de enfrentamiento y de confrontación. Semana sacudidora, álgida. No recuerdo en 5 décadas el haber visto yo el acto inaugural del presidente de los Estados Unidos, dedicado no a sembrar esperanza, a vender futuro, a tratar de exaltar valores positivos y demás, sino un discurso como en este caso fue el de la toma de posesión del 47º presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, en donde básicamente, como ya lo hemos reiterado y dicho, pues hizo de México su piñata de la fiesta. ¿Por qué? Porque pues básicamente el epicentro de su discurso, el discurso que de una u otra manera en las partes dedicadas a México, en particular las de la frontera y las de la hacer de los cárteles grupos terroristas, pues recibieron la ovación de pie de todo el auditorio, demócratas, republicanos, empresarios, tecnólogos, en un acto de aprobación que, sin duda, conociendo la psicología de Donald Trump, inundó su ego diciendo: de aquí soy. Es decir, esa ovación de pie de todos los asistentes del llamado establishment norteamericano fue un acto de aprobación, de decir: vamos tarde, porque hasta el propio Joe Biden se levantó y aplaudió. El hombre que tuvo 4 años para haber hecho cosas similares, no las hizo, se moderó, pero Trump ya hizo. Bueno, y en este acto posteriormente vino toda la catarata de decretos, de firmas, de propuestas, en donde a mí honestamente me parecía irrisorio ver el escritorio de un presidente Lleno, claro. lleno de papeles, como diciendo: voy tarde. Ese fue un acto Se básicamente juntó la chamba. mediático para la Claro. foto, para decir: vengo con todo, soy la aplanadora y que se cuiden. Pero dicho eso, preocupa que se haya centrado en México de esa manera y, por ejemplo, a China, que lo mencionaba eternamente como su eterno rival comercial,
y geopolítico con el asunto de Taiwán, su alianza con Rusia, el asunto de los BRICS y demás. La tocó de refiloncito, pero con una sola mención. Lo único otra cosa que tocó fue el canal de Panamá y pues ahí quedó. Prácticamente México se quedó en el epicentro. ¿Y eso qué propició? Pues propició que nos convirtiéramos, como aquí decimos, desde el día uno en el objetivo uno, con todo lo que ello implica. Yo lo dije ayer en el programa con Gregorio, lo repito hoy, pido disculpas al auditorio, sentidas disculpas, porque a pesar de todos los pronósticos con los cuales incluso nos decían exagerados, porque aquí pronosticamos hace más de un año, cuando sacamos todo esto del huachicol fiscal y demás, que va a volver a aparecer, pronosticamos que los cárteles mexicanos iban a convertirse, ¿sí?, en grupos terroristas. Y pues hemos dicho también que van no únicamente por los capos del narcotráfico, sino por los capos políticos, financieros y empresariales que protegen a todo este enjambre. Y la disculpa es porque, señores, nos quedamos cortos. Aunque de aquel entonces nos decían exagerados, nos quedamos muy cortos. Creo que lo que viene en la era Trump no lo hemos podido siquiera imaginar. Por supuesto, la mitad es mediática, exagerada, excesiva, impresentable, que no se va a poder consumar. Pero la otra parte que sí se puede hacer, esa nos va a dar dolores de cabeza. Lo digo. Si se implementa como está establecido en la ley y si hay verdadera voluntad política de hacer un cambio real, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas es el cambio de juego político más importante que ha habido, al menos desde mi punto de vista desde la elección de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque lo que te dice la ley norteamericana es que toda aquella institución, todo aquel individuo, todo aquel banco que le haya prestado algún servicio o apoyo material a algún cártel o a alguien involucrado con el cártel, inmediatamente se vuelve objeto de sanción del aparato de seguridad norteamericano. Es decir, ¿cuántos personajes en México, en un país donde el huachicol fiscal y el facturerismo es un deporte nacional, no están involucrados en primero o segundo grado con el crimen organizado? Y aquí el asunto es no solo personajes privados, sino personajes públicos, personajes incluso militares, policiales, políticos a nivel gubernamental. Ese es el gran riesgo. Y aquí el coach que va a mandar las jugadas, porque esto lo establece también muy claramente la ley norteamericana, es el secretario de Estado. El secretario de Estado, Marco Rubio, que llega a la segunda posición de mayor poder en Washington, diciendo, señores, nuestra prioridad es América Latina, nuestra prioridad es México, y tan me respalda el establishment que el Senado lo ratifica 99-0 de manera completamente unánime. Él es quien va a mandar las jugadas, va a decir, aquí están los detalles. Y ya está en el despacho de Marco Rubio una potencial designación para el cártel de Sinaloa, por supuesto, que el gobierno estadounidense identifica como el epicentro de la industria de fentanilo. Al cártel Jalisco Nueva Generación, que se identifica como el grupo paramilitar más importante. Y ojo, vamos a estar escuchando mucho más la palabra paramilitar. Ya escuchamos a Mike Waltz, que es el consejero de Seguridad Nacional, diciendo en Face the Nation, estos no son simples grupos criminales que trafican drogas, son grupos paramilitares que controlan territorios enteros de México. Está considerando también la designación del cártel del Noreste y del cártel del Golfo. México está en serios aprietos en ese sentido. Y ya nada más quiero aclarar algo. La designación de los cárteles no implica en automático una intervención militar. Son dos cosas completamente diferentes. Pero ojo, ya hay en el Congreso promovidas al menos 3 legislaciones para sí autorizar más facultades para que la Casa Blanca, de manera unilateral, sin la necesidad de acudir al Congreso, pueda decir, señores, pues enviamos fuerzas especiales a México. ¿Y quiénes son los autores de esas medidas? Bueno, uno de ellos es precisamente Mike Waltz, el consejero de Seguridad Nacional. A ver, yo apoyando lo que Rodrigo, tengo informes de que se está discutiendo ahorita en la mesa del Departamento de Estado la creación, la apertura de una oficina especial del Departamento de Estado de México, adyacente a la embajada. Significa que esto no va a ser cosa diplomática. Claro. Esto va a ser cosa de acción, Sí. de enfrentamiento y de confrontación. Claro.
Y esa confrontación, ahorita lo platicaremos, quiero ceder la palabra ahorita a Alejandro, ya tiene sus bemoles, Alejandro. Tomo el hilo de lo que dice Ramón. Las formas en estos primeros días del presidente Trump, recordemos cómo inicia su discurso y dice, hoy es el regreso o inicia la época dorada de Estados Unidos. Ujú. La última vez que hubo una época Soy el dorada, elegido de Dios. así es, claro, se declara ungido, pero pues recordemos que la última época dorada de Estados Unidos fue quizá en la posguerra, en los 40, 50, cuando empieza un crecimiento sostenido y comienza una narrativa en Estados Unidos bien interesante y hay paralelismos, ¿sí? Una es las armadoras de carros, que ahora tienes a Elon Musk, antes tenías a General Motors y a Ford como esos Estrellas. insignias del crecimiento estadounidense. Pero tenía Estados Unidos un enemigo, que eran los comunistas, el inicio de la Guerra Fría, en la figura del senador McCarthy. Y ahora que dices el asunto de la oficina, pues recordemos que también en ese tiempo había una oficina alineada y que tenía como objetivo encontrar a los comunistas rusos en Estados Unidos Hasta en Hollywood. para acabar con ellos. Y hoy vemos que ahora nosotros somos en México ese enemigo silencioso, pues no silencioso, pero ese enemigo, porque vemos que Estados Unidos quiere hacer la paz en Ucrania, quiere hacer la paz con Putin, se echó para atrás con el tema de TikTok en China. Entonces ahora con los únicos que están en guerra es con los mexicanos. Entonces, Bueno, pero tiene una justificación. Son Claro, su área Los de 120 influencia. mil muertos Entiendo. que hay cada año, entiendo. que son 40 torres gemelas el- por año. El tema es que esta época dorada, este renacimiento de la época dorada en Estados Unidos, tiene un enemigo como en ese momento, Claro. por el comunismo y la Guerra Fría y los rusos y demás, y se llama México. Claro. Y las señales son preocupantes hasta ahora, pero pues es una prueba de que viene en serio, ¿no? Y A ver, que nada lo más vamos a estar un viendo. paréntesis de qué tan en serio, pues veamos la declaración de Tom Homan, el zar de la frontera en Fox News, diciendo los cárteles mexicanos han asesinado a más norteamericanos Sí, claro. que todos los grupos terroristas Sí, a los que se ha claro. enfrentado Estados Unidos en la historia. Así es. Marcela. Bueno, y ahorita hablando de Fox News, yo creo que ya es Trump News, ¿no? Porque está en un escritorio todo el día, casi sin tomar agua, y se para, no sé qué, y Firme, todo el firme. tiempo. Si antes ya era de Trump, ahora es más. Parece el aprendiz en el escritorio con los papeles y hablando show, así. el reality. Sí, y no importa si se le sale algo que no, luego o sea, sale más que Jesse Waters y Dana Perino, Una ¿verdad? 24/7 mañanera. Sí, exacto. El aprendiz en Trump News. Entonces, aquí lo importante, lo que yo vi en la inauguración fue Dios, ¿no? Ujú. Aquí a todo mundo, o sea, a él lo perdonaron en su momento, porque tuvo juicio político, tuvo 34 cargos, no sé, y fue perdonado, no por Dios, por la justicia estadounidense, Bueno. y tanto que es el primer presidente convicted felon, o sea, Sí. en la silla presidencial de Estados Unidos. Pero no lo perdonaron, están en hall. No, bueno, pues lo perdonaron que está de presidente. Pues, Pero no. tan pronto salga, Bueno, a ver, vamos a ver. La cosa aquí es que está gobernando a alguien que es catalogado como un delincuente. Y es la verdad. Entonces, y aquí la parte de la obispa, no sé si vieron esa parte de la obispa que salió. Maureen Claro, fue la Buri, Marianne. Marianne Buri, la obispa episcopal Sí, Sí. de Washington, de Canterbury. Sí. Ojo, que dio ese famoso discurso de que ya sí, sí, está sí. viral, No, y tiene un libro y todo. pero la dio en el mismo púlpito donde Martin Luther King, el Sí, reverendo sí, Martin claro. Luther King, Sí. dio su último discurso, su última Sí. homilía, Órale. antes de que lo Sí. asesinaran. Pero bueno, déjame continuar. El punto es aquí que esa imagen de Donald Trump con Melania y los suyos, escuchando a la obispa, La ponerle cara. hasta aquí tan elegantemente, tan a la altura, lo cual no lo ha tenido Claudia. Porque Claudia, o sea, las comparo porque son mujeres que pueden tener un tete-a-tete Una con resistencia. Donald Trump, ¿sí? Entonces, no estuvo súper a la altura la obispa. Claudia, a la fecha aquí no pasa nada, 2,000 pesos para el migrante que cruce, a ver, aquí te abrazamos. O sea, es una cuestión que yo creo que sí hay que voltear a ver de decir, a ver, la obispa sí le caló en lo más hondo al Se presidente. enojó. Se enojó que le dijo, me pides disculpas, y ya salió ella a decir, no Y le dijo, voy a pedir Marcela, disculpas. y le dijo en sus mensajes, the so-called
The so-called, Dicho. sí. O sea, sí, la sí, que se sí, dice sí, obispa. sí, sí. Perdóname, Sí. si no estás conmigo, Exacto. te descuento y te En desconozco. una de esas tenemos Ex- un Enrique VIII en la Casa Blanca. ¿verdad? Oye, pero para cerrar esto, este comentario, yo sí creo que mientras está como pan caliente sacando executive orders, como dicen allá, digo, voy a hablar en inglés porque es un tema de Estados Unidos, el punto aquí es que una obispa le puso un alto. La única. Nadie Elegantemente. más, Se le puso la un tiro. única, ni Elegantemente. Putin, ni Claudia Sheinbaum, ni Trudeau, bueno, Trudeau también No, ya y al salió. interior de Estados Unidos nadie. Nadie. Entonces, eso se me hace algo. Y lo de Dios, dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, no sé si ahora en esta Golden Age No. va a ser así. Hoy César Porque es Dios. hoy César es Dios, Así es. ¿verdad? Gregorio. Pues en Estados Unidos, en esta investidura, la forma es fondo, definitivamente. Lo que vimos el lunes 20 de enero, pues es algo, yo creo que inédito por muchas circunstancias, entre otras, bueno, la institucionalidad que se manifestó ahí, contrario a lo que el propio Donald Trump había hecho 4 años antes. Recordemos la irrupción al Capitolio, ¿verdad? En donde él se inconformó con el resultado electoral y toda la revuelta que ocasionó días antes del cambio de poderes. Recordemos algo. Hace 4 años, Trump no fue a entregarle en la silla A Joe Biden. a Joe Biden. O sea, no Joe regresó a la Biden Casa sí Blanca. fue y se le Sí, entregó. está claro. Ahí vemos la personalidad. Sí. Exacto, entonces, y bueno, yo creo que es una transición pacífica que eso le da estabilidad a Estados Unidos y creo que indirectamente a muchos otros países, incluyendo México, en esa parte de que ves que entra un gobierno con esta, vamos a decir, solidez o con este respaldo, con este empoderamiento. Pero bueno, a partir de ahí, de toda la lista de órdenes ejecutivas, como bien lo comentaba Ramón, pues cuáles realmente se van a cumplir al pie de la letra, cuáles no van a pasar porque tienen impedimentos legales. Entonces sí se ve muy fuerte el arranque, ¿verdad? O sea, vemos que llega con todo, muy distinto a la situación de su primer mandato que comenzó en el año 2017, muy distinto a sus últimos días cuando se dio la irrupción al Capitolio, en donde todo aquello era inestabilidad y era caos políticamente hablando. Y entonces México, pues, ¿cómo vamos a aprovechar? O sea, yo en todas las crisis trato de ver siempre una oportunidad. Entonces, realmente el tema migratorio, ¿cómo se puede capitalizar desde México? Creo que es una ventana muy pequeñita la que tenemos ahorita, pero sí existe alguna probabilidad para poder entonces manejar adecuadamente, gestionar adecuadamente una política que viene dura, que ese endurecimiento lo hemos visto por parte de Donald Trump en los últimos meses, porque en campaña no era tan duro. O sea, yo creo que el endurecimiento de la narrativa contra el tema migratorio comenzó más fuerte a partir de la elección. A ver, hay un economista, recuérdame, Rodrigo, ¿cómo se llama este economista? Mullen, o ¿cómo se llama? William Mullen, que está ahorita muy bien en las redes y que dice una cuestión que es de lógica económica simple y que tiene que ver con lo que está comentando Alejandro también. ¿Cómo es posible que si están diciendo que hay 12 o 14 millones de inmigrantes ilegales que son deportables, pues eso representa apenas el 3% de la población americana? Y le están queriendo atribuir a esos demonios Claro. todo el caos completo que vive una nación en decadencia. La respuesta es muy sencilla. No se olviden, en política el instrumento de control se llama miedo, fear. Claro. Y el miedo tiene que Con imagen. ponerse en la mesa, Encarnarse. como decía Alejandro, Ujú. o en el macartismo con los comunistas, hoy pues, no están ahí como para... Ujú. O con los mexicanos migrantes. que los están invadiendo y que son todos criminales y que nos van a secuestrar y que nos van a matar. Pero ¿cuál es el tema del muro? ¿Cómo se fue desvaneciendo esa narrativa y ese, bueno, miedo? Pero ahora es temor el Golfo. Sí. Bueno, Ahora es el- ahora le quieren el cambiar el nombre al símbolo. Golfo, pues, como Ajá. Sí, símbolo. pero sí. a donde voy aquí es, el punto es, tienen que crearse, Estados Unidos, para tener la cohesión de las colonias, Efectivamente. históricamente, el enemigo común. Claro. Y tienen que fabricarlo y crearlo. Claro. ¿Sí? Yo hubiera dicho que el enemigo más fuerte en términos de realismo sería China, China. porque ya desbancó a Estados Unidos como la principal potencia productora y generadora de riqueza. En Claro. términos de manufactura ya lo es. Por eso, en manufactura ya lo Y es. como acreedor, también. En términos de deuda. Bueno, entonces, dicho eso, yo hubiera esperado, y además trae la alianza con Rusia, trae afanes expansionistas, igual que Estados Unidos. Sí, claro. O sea, ahí hay un
tú por tú de dos Real. reales iguales Sí. y en tamaño De potencia. de potencias, ¿verdad? El que va en decadencia y el que está tratando de sobrevivir, Porque también tiene porque sus también tiene asuntos. sus problemotas. Pero va por el weakest link. Pero lo que voltean es a Es ver México. al creepy mexicano Sí. Claro. para decirle, aquí están los migrantes, por aquí están pasando, Venga. ellos lo están dejando pasar. Perdóname, la frontera no es solamente de México, también es de Estados Unidos. Exactamente. Claro. ese es el Si de punto. aquí para allá se le cuelan, como sea, a México en su garita, Claro. ¿quién los para de aquel lado? No, y- También hay No, de aquel lado. de hecho, este miércoles pasaron una ley, se hizo un rollo en el Congreso. Laken era una chava de 22 años que un inmigrante sin documentos la mató. Entonces ya pasaron esa ley pero la hicieron, haz de cuenta que la estampa del inmigrante, o sea, aquí la cuestión de la imagen del inmigrante lo van a querer manchar a como dé lugar. Claro. Pon a los deployers allá y ¿Qué pon tanto ha al cambiado macho? en Estados Unidos la sensación de hacia dónde debe ir la política migratoria? Que Rubén Gallegos, que es este senador demócrata por Arizona, por cierto, uno de los más progresistas, apoyando precisamente el Laken Act. Es decir, sí viene un cambio profundo y que nos va a afectar mucho a México, y eso es lo que hay que entender. A ver, se va a reinstalar la política de quédate en México. Eso significa vamos a recibir otra vez mucha gente. Están terminando con la espera de asilo en Estados Unidos también. Va a haber redadas de deportaciones que, si bien todavía no se alcanzan los números que tenían al final de Joe Biden y están lejos de alcanzar los números de la administración Clinton, va a haber casos muy específicos y mediáticos donde la crueldad va a ser el punto para que digan sí estamos haciendo el trabajo. Pero para México es un riesgo de desestabilización y un riesgo de gobernabilidad. ¿Qué vas a hacer con este gran flujo de migrantes en la frontera? Ese es un Ya hecho. estamos viendo lo que está sucediendo en Tabasco. En este país hay una política informal, por alguna razón, de mandar a muchos de los migrantes, se habla de 10,000 al mes de acuerdo a Inside Crime, a Tabasco, de todos los que están en los centros de detención en la frontera, en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ahí está insertada una mafia donde hay colusión de funcionarios federales y cárteles para hacer de eso un negocio de tráfico de personas. ¿Y qué está pasando? Estamos viendo las consecuencias en Tabasco, donde es un estado completamente convulsionado por la violencia y por el conflicto entre el actual gobernador y sus antecesores. Que se les fue así de las manos. ¿verdad? Claro, Entonces, y es esta reciente. semana en la frontera acaban de detener a 22, o era más o menos ese, para no errar en el número, pero eran migrantes que los tenían secuestrados. A ver. Y no quisieron reportar el secuestro, y ahora los van a reincentar ¿Y a acá. dónde- ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? A Villahermosa, Tabasco. Ah, bueno, pues ahí precisamente. está. Bueno, Ahí yo creo está. que aquí A tenemos ver. que buscar a un personaje llamado Audomaro Martínez, que fue el hombre de inteligencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, De inteligencia. y que sabe, conoce y operó mucho de todo lo que ocurrió entre el Suchate y el Río A Bravo. ver, Ramón, ¿y qué Claro. te dice a ti que en este momento en la administración de Claudia Sheinbaum se está planteando de que, ¿sabes qué? No sabemos si Sergio Salomón sea el adecuado para manejar el Instituto Nacional de Migración. No, Que bueno. probablemente estemos pensando en dejar a Francisco Garduño. Francisco Garduño, quien es procesado por la negligencia El de que la se le muerte murieron los- de más de Sí, 40 decenas. migrantes Sí, en sí. Ciudad Juárez. Y yo nada más no quiero tampoco dejar de comentar, nada más regresando un poquito al punto de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. Recordemos el caso de la trama de Huachicol Fiscal, porque eso es lo que conecta a Morena con las organizaciones criminales, y eso le da un framework, un marco de acción al gobierno norteamericano y a la oficina de Marco Rubio para actuar directamente contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Muy buen punto. Yo digo aquí, no pierdan de vista dos cosas que Marco Rubio va a tener muy claramente en su mente a la hora de empezar a actuar con México. La primera es la que mencionaba Rodrigo, decir, a ver, los recursos del combustible que venía de manera contrabandeada, ilegal, sin pagar impuestos, de Estados Unidos a México, por la frontera, o por Altamira, o por Tuxpan, El los gobierno. miles de millones, digamos, los miles de millones de Sergio Carmona, el ejecutado en San Pedro Garza García, vinculado estrechamente con el ahora secretario de Educación, Mario Delgado, que era entonces presidente de Morena, van a ser el gran escándalo, porque esto, a ver, repito, van por los capos del narcotráfico. Yo no dificulto que el siguiente mes o México muestra un capo detenido y extraditado o puesto en la mesa como cadáver, o Estados Unidos lo va a hacer. Claro. En los siguientes 30 días. Esto no puede esperar mucho porque entonces se aflojaría la Se política pierde. de Donald Trump.
Pero hay quien dice, y ya está más que comentado, y lo hemos comentado aquí antes que nunca nadie, que el asunto es, el objetivo es el señor Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Por su política de abrazos, no balazos. Pero yo creo que el objetivo ulterior de el gobierno americano es Morena. En el momento Sí, claro. en que puedan vincular a Morena como financiero de las campañas políticas, que hay evidencia de sobra, De eso. publicada incluso aquí en Magenta, Testimonios de reuniones de Rubén Rocha y Américo Villarreal con capos en Sinaloa. y jefes de las campañas diciendo y denunciando, fuimos con el Chapo Isidro, fuimos por acá, entregamos No, ya lo tanto, tienen. tanto Tamaulipas como Sinaloa, Sí, por citar dos Las casos. narcocampañas y los narcogobiernos. Bueno, en ese momento, Morena pasa a ser grupo terrorista. Por eso no se extrañen que hoy les estén a los morenistas tocando la puerta 5 diferentes políticos morenistas, conminándolos a que formen un nuevo partido. Ante la eventual posibilidad, O sea, cambiar de piel. ¿no? Claro, una moda de piel de la víbora. Ante la eventual posibilidad de que Morena sea un casualty of war, Ujú. ¿sí? Lo que están diciendo es, vamos preparando dónde vamos a aterrizar. Mucha gente dice, a Morena le está pasando lo que en su tiempo le pasó al PRD cuando conquistaron la Ciudad de México. No, señores, el PRD fue en tiempos de paz y la lucha intestina fue por los egos de los personajes que controlaban. Fue política. Que si era el grupo de Cárdenas, que Sí, si era el sí, grupo sí. de López Obrador, que si era el grupo de Monreal, que si era el grupo de... Los Fue política, latifundios. pero nadie metió mano del extranjero, del exterior. Hoy, Hoy la presión. lucha intestina en Morena pasa inevitablemente por el exterior. Y debe de haber más de un líder de Morena, comenzando por el secretario Andrés Manuel López Beltrán, que debe de estar encendiendo muchas veladoras para que la historia que se está contando hoy, ¿sí? En los acuerdos entre el Chapo y el gobierno americano, entre el Mayo y el gobierno americano, el sur del Chapo y el gobierno americano, no lleguen a ser el mayor asunto. Concluimos, Gregorio. Bueno, pues yo creo que la mesa está puesta, ya están las órdenes ejecutivas firmadas por lo pronto. Insisto, quién sabe de todo lo que se firmó, cuánto de eso se vaya a cumplir, pero mientras tanto, del lado mexicano se tiene que dar todas las acciones prudentes, ¿no? Para aprovechar, insisto, para encontrar las mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos puede ir rapidísimo y entonces nos quedaríamos chiflando la loma. Marcela. Yo creo que sí hay que tener misericordia, como dijo la obispa, ante los derechos humanos, pero no con los que, o sea, aquí sí el plan de Trump sí quisiera que llegara a nuestro país en un sentido con los criminales de cuello blanco principalmente. Eso es lo que yo creo. Alejandro. La invasión de Estados Unidos, el entrarle a los temas de seguridad, señores, ya empezó desde el sexenio pasado. Pregunten al presidente quién agarró al Mayo, pregunten al presidente o a la presidenta dónde están los principales capos de Estados Unidos. De México, pues están en Estados Unidos cantando, como bien les has dicho, los tenores. Los Así 5 que tenores. lo único que falta es que entren los drones y hagan La labor. la labor, pero la verdad es que la labor la está haciendo Estados Unidos desde el sexenio pasado y con un presidente tan pragmático como Donald Trump, pues las cosas van a dar vuelta muy rápido. Lo digo. En el gobierno de Claudia Sheinbaum ha habido prácticamente dos reacciones, la del pánico y la de la coordinación. La de la coordinación, todos sabemos, Omar García Harfuch ha tendido puentes ya con la DEA, con Homeland Security Investigations, con incluso gente del Departamento de Estado. Entonces, vamos a ver dos diferentes grupos y cómo se comporta. Recordemos, en la comparecencia de Marco Rubio en el Senado, él dijo, cuidado con no lo llamó narcoestado, pero prácticamente dijo, los cárteles están influyendo, asesinando candidatos, imponiendo policías municipales, asesinando periodistas. Eso va a ser un gran foco. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum? En este momento, ante la designación de los cárteles, el personaje más importante es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha estado completamente desaparecido. Por alguna razón, se ratificó a Pablo Gómez en la UIF. Y Pablo Gómez no es parte del círculo cercano de Claudia Sheinbaum, es parte del círculo de Andrés Manuel López Obrador. Y él es quien tendría que hacer
si esto fuera se lo estuvieran tomando en serio, una evaluación nacional de riesgos, de dónde están los focos rojos de la designación. Y en este momento no se está haciendo. Yo cierro diciendo que me faltó una parte decir de lo de Marco Rubio. Dije primero, sí, toda esta cuestión de los grupos terroristas, pero falta una parte, y con el huachicol fiscal, una parte muy importante. El Departamento de Estado ya solicitó, y Pemex no quiere dar, cuánto petróleo le ha estado entregando semanalmente a Cuba. No olvidemos, Marco Rubio es de origen cubano. Claro. Y Marco Rubio ha Disidente sido natural, el claro. más outspoken, el más Sí, sí, sí. hombre que más ha hablado directamente en contra de López Obrador, no solamente por las vinculaciones ideológicas de López Obrador y de la 4T con el gobierno de La Habana, sino porque México, con el pretexto, entre comillas, de la ayuda humanitaria, se ha brincado todas las trancas y le ha entregado cantidades importantísimas de combustibles para que Cuba siga operando, no solamente en los pocos automóviles que les queden de la época que los tienen, sino en la parte de la generación de energía, Claro. en la parte, todo lo que implican combustibles, Ujú. energéticos, O gas, sea, todo ese tipo de cuestiones. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el Departamento de Estado cuando esas estadísticas se conozcan y vean la sangría que desde México llegó a Cuba? Y cuidado con que detecten que de una refinería instalada en suelo norteamericano como es Deer Park, de la cual siempre nos preguntamos cuál era el afán de comprarla al 100% y desembolsar tantos millones, pues simplemente que no me expulguen porque yo ya soy el dueño 100% y ya no tengo que rendir cuentas a nadie. Bueno, cuidado con que de la refinería de Deer Park hayan salido o estén saliendo los buques que llegan a Cuba, porque eso se va a convertir en un escándalo internacional.